hemos empezado a ejecutar. Para hablar un poco de la preparación que está habiendo al interior del país respecto al fenómeno del Niño, que ya se avecina. Estamos con Abel Osorio, que es el gerente general del gobierno regional de Ica, para preguntarle cómo van las cosas en su región. Señor Osorio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a En Contacto. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Permíteme compartirte el saludo de nuestro gobernador, el doctor Jorge Hurtado Herrera. Un saludo afectuoso y calidoso para todos. A ver, ¿ustedes tienen planes respecto a la prevención del fenómeno del Niño? ¿Hay un plan de desastres naturales? Claro, por supuesto, tenemos un plan. O sea, ustedes no están en esta lista que ha nombrado el gobernador, el Contralor General. Y justamente queremos precisar esto. Indudablemente hay una situación bastante preocupante a nivel nacional, donde, por ejemplo, hace unos días sale el Contralor de la República, Nelson Schack, a manifestar que se ha transferido más de 3.500 millones de soles a diferentes instituciones, como por ejemplo, Autoridad de Reconstrucción por Cambios, PCI, el ANA, el ALA, y también al Ejército para la compra de maquinarias. De pronto se identifica que solo hay una capacidad de ejecución de gastos del 6% a 2 meses de poder vivir de manera bastante difícil y preocupante los estragos del fenómeno costero o fenómeno global, que se anuncia que va a ser más agresivo. Y mira qué casualidad, Juan Carlos, viniendo acá a Lima, justo ya llegando a las inmediaciones del canal, veo en la esquina un kiosco y una noticia de un medio de comunicación de la República, donde menciona en su primera página, se ha identificado 9.000 puntos críticos a nivel nacional que al parecer no están siendo considerados dentro del plan multisectorial. Entonces, cuando hablamos de esto, son dos cosas. Nosotros como gobierno regional, bajo el liderazgo del gobernador, venimos a exigir al Ejecutivo dos cosas. Primero, a exhortarle que se nos retornen los recursos que en situación de emergencia y en estado de emergencia, a inicios de abril, fueron transferidos por parte del gobierno regional para la atención justamente de este tipo de situaciones que vulneraba la tranquilidad y la vida de toda una región, pero que lamentablemente a la fecha no han sido retornados. Y por otro lado, estamos ya a 2 meses de la prevención y tampoco se nos ha transferido recursos para poder mitigar el impacto negativo que puede generar. De esos 3.000 millones de los que hablaba Nelson Schack, no han llegado a la región el porcentaje que le correspondería a Ica, por ejemplo. Efectivamente, al parecer... Dinero no tienen ustedes ahorita. Recursos no lo tenemos y tampoco estamos comprendidos dentro de estos 3.500 millones de soles para que se nos pueda transferir a fin de poder tomar acciones como gobierno regional. O sea, hay una respuesta por parte del Ejecutivo a través de estos órganos, pero que lamentablemente no han sido colegiados con nosotros como gobierno regional. Un ejemplo de ellos es justamente la activación de la quebrada Kansas, que está en el distrito de Los Molinos, en la provincia de Ica, que siempre se desborda todos los años. La Autoridad de Reconstrucción por Cambios tiene la responsabilidad de poder ejecutar proyectos de infraestructura ribereña, pero que a la fecha aún no comienza. Nosotros ya teníamos un proyecto de infraestructura ribereña para poder intervenir, pero con la intervención de ellos que venían anunciando 2 o 3 meses que ya tenían que iniciar obra, lamentablemente no nos ha permitido a nosotros poder tomar acciones a fin de poder mitigar. O sea, esto es una cosa de loco, Juan Carlos. O sea, ni hacen ni dejan hacer, digámoslo así. Así de claro. Así es. Yo creo que, por ejemplo, estamos frente a una situación y en un contexto donde me animo a decir, porque he sido testigo todos los días de la preocupación de nuestro gobernador para poder tomar acciones, pero también de la impotencia por no tener los recursos. Entonces, al parecer... Esto es bastante común, ¿no? Porque para que la gente lo entienda, porque desde el Ejecutivo, desde el MEF, que es el que maneja la caja, se dice, ya se transfirieron los recursos. Pero muchas veces desde la autoridad regional o municipal nos dicen lo contrario. O sea, todavía los recursos no llegan. Ahí hay como que un limbo al medio entre que se transfieren y llegan la plata para gastarla, que si no, no existe. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Cómo explicar eso? Que la autoridad del Ejecutivo, la autoridad nacional nos dice, ya se transfirió la plata, y desde los gobiernos regionales y municipales nos dicen, la plata no nos ha llegado.
Es muy probable que de manera muy sátiro, voy a decir este comentario, es muy probable que se haya quedado en el sueño de los justos, ¿no? Estos recursos, porque no llega a ningún gobierno regional. Ahora, por otro lado, sí quiero señalar algo. Por ejemplo, han transcurrido 5 meses desde que nosotros pudimos intervenir en situación de emergencia y en estado de emergencia. Destinamos casi 200 millones, más de 190 millones de soles para poder mitigar. Imagínense qué hubiese Su sucedido presupuesto. de nuestro presupuesto. Eso Presupuesto tendría que ser luego, inyectado, claro, retornado. Presupuesto que estaba Repuesto. destinado para proyectos de inversión pública que obedece justamente a la atención de obras de infraestructura en materia de salud, en materia de educación, o sea, hospitales. les dijeron, mira, gasta eso que está destinado para otras cosas en esta emergencia que yo después te lo repongo. Así es. Y no hubo reposición. Hasta el día de hoy. Y por otro lado, se entiende que ya veníamos trabajando de manera coordinada por el plan multisectorial, donde solamente se había comprendido a 3 provincias de la región. Tenemos 5 provincias. Pero tampoco se nos ha transferido recursos para poder tomar acciones de prevención. O sea, es un poco insólito y tú te pones a pensar, el Ejecutivo está dando muestras de que le está dando la espalda a los 3 niveles de gobierno. ¿Y ustedes han podido conversar directamente con las autoridades del MEF a decirle, bueno, tú estás diciendo que has transferido recursos, pero a mí no me ha llegado nada? ¿Qué está pasando? Así es. Entonces, en todo caso, ¿para cuándo, no? Claro. Mira, Juan Carlos, hemos tenido varias reuniones, incluso del Consejo Regional Descentralizado, hace 2 semanas. Se comprometieron a poder retornar los recursos. Nada. Coordinamos para que nos puedan transferir, para tomar acciones de prevención, absolutamente nada. Entonces ya estamos a 2 meses y la preocupación obviamente va alarmando a la gente, porque recuerda que el gobernador tiene un mandato popular. La gente va a ir en contra del gobernador, le va a exigir las intervenciones y las acciones inmediatas. Entonces nosotros estamos de cara ya a un próximo Además, fenómeno. si se dice que no hay planes, si se dice que los recursos ya se transfirieron, entonces uno apunta a una mala gestión regional, ¿no es cierto? Es lo lógico, regional y municipal. Que probablemente se tergiverse de esta forma. Sin embargo, justamente por eso estamos acá nosotros y te agradezco este espacio para poder aclarar y exhortar también al Ejecutivo a que haga las gestiones pertinentes. ¿Por qué te digo esto? Porque lamentablemente nosotros como gobierno regional de Ica sentimos que el Ejecutivo nos ha puesto una camisa de fuerza. Estamos impedidos a tomar acciones y también a poder salvaguardar la vida humana porque, a ver, dentro de sus limitaciones o incapacidad por parte del Ejecutivo, ha sacado un decreto de urgencia, el 032-2023, donde es completamente lesivo para que los 3 niveles de gobierno puedan intervenir de forma inmediata. Solamente por ponerte un ejemplo, Juan Carlos. Este decreto de urgencia señala que frente a un estado de emergencia debes llevar a cabo la modalidad de contratación por adjudicación simplificada. ¿Sabes cuánto tiempo demanda poder llevar a cabo un proceso de convocatoria bajo esta modalidad? Entre 20 y 30 días hábiles en el mejor de los escenarios. Si no, no puedes intervenir. Si intervienes, vas a ser pasible a denuncias civiles o penales. A ver, entendamos qué es lo que entiende el Ejecutivo como concepto de estado de emergencia. Un estado de emergencia es un peligro inminente, vulnera, hay un riesgo latente. Tienes que actuar de forma inmediata para salvaguardar la vida nacional. Claro, un mes no es de Olvídate, inmediata. o sea, se nos muere la gente, ¿qué está pasando? Quiero hacerte, antes que nos gane el tiempo, 2 preguntas específicas. Por favor. Con 2 meses y medio que tenemos de tiempo todavía antes que nos caiga encima el niño, ¿habrá tiempo, si es que se transfieren los recursos, para lograr hacer los trabajos de mitigación o ya el tiempo nos ha ganado? Mencioné hace un momento que el gobernador tiene un compromiso legítimo con su región. En ese sentido vamos a trabajar las 24 horas. 24 horas. Tenemos la capacidad no solamente operativa. Te hago esta pregunta porque muchos especialistas están diciendo que ya no, que ya el tiempo nos venció. Yo creo que todavía se puede si en el transcurso de estas últimas semanas se nos transfieren los recursos. ¿Por qué te digo esto? Probablemente a diferencia de otros gobiernos regionales, nosotros ya tenemos identificados los puntos críticos. ¿Cuántos son?
tenemos más de 100 puntos críticos identificados en toda la región. En toda la región, fuera de lo que ellos, las otras instituciones han identificado. Para ello estamos exigiendo casi 400 millones de soles para poder intervenir y salvaguardar la vida de los 43 distritos de las 5 provincias de nuestra región. ¿Qué trabajos se tienen que hacer en eso? Descolmatación, mantenimiento y limpieza de todas las cuencas, las activaciones de las quebradas y la limpieza y mantenimiento de todos los ríos que son los que comúnmente se activan. El río Ica, el río La Chirana, en Changuillo, en Chincha, en Ica, en Pisco, en Nazca, en todo. Pero tenemos que actuar de forma inmediata. Y desde acá exhortamos al Ejecutivo a que dé muestras de sensibilidad y de eficiencia. 400 millones, me dice. Aproximadamente. Para hacer el trabajo completo. Para poder hacer el trabajo completo, porque si ya hemos mencionado que solamente en situaciones convencionales como las que sufrimos a inicios de año y en el fenómeno Yaku y anómalo climático, destinamos más de casi 200 millones de soles. Se anuncia que este fenómeno va a ser más agresivo, por lo tanto hay una capacidad de respuesta, pero tiene que ser ya, no podemos esperar. Correcto. Muchísimas gracias, Abel, por haber estado aquí. A ti, Juan Carlos, gracias por la entrevista. Abel Osorio, gerente general del Gobierno Regional de Ica, está pidiendo por favor, que el Ejecutivo transfiera los recursos para poder hacer los trabajos.